Hola chicos, hoy vamos a practicar los verbos poner y quitar con una historia muy fácil. Vas a ver lo útiles que son en el vocabulario del día a día. Puedes seguir esta historia en nuestro sitio web con la transcripción interactiva, donde vas a encontrar la traducción, simplificación y también muchos extra tips. ¿Listos? ¡Vamos! Hoy es un día muy especial. Hoy Mateo se va de vacaciones. Él va a la playa con sus amigos. Mateo piensa en el mar y el sol y se pone muy contento. Pero primero necesita preparar su maleta. Mateo abre una maleta grande en su habitación. Bueno, voy a empacar solo lo necesario, dice Mateo. Primero, pone 3 camisetas en la maleta. Luego, pone 2 pantalones cortos. Y, por supuesto, pone su vestido de baño favorito. Mateo mira la maleta y piensa, tal vez necesito mi equipo de natación. Mateo pone su snorkel y gafas para bucear. ¿Y qué hago en la arena? Piensa. Claramente necesito hacer un castillo de arena. Mateo pone el cubo y la pala en la maleta. La maleta está casi llena, pero Mateo sigue pensando en todo lo que necesita. Pone el ventilador en la maleta, luego su tostadora, luego el ukelele y finalmente su monopatín. Mateo empuja y empuja hasta que cierra la maleta. Ahora la maleta es enorme y muy pesada. Mateo se pone su gorra y sale de casa. Mateo llega al aeropuerto. Él camina hacia el mostrador con dificultad. Mateo pone la maleta en la báscula. ¡Pum! La empleada del aeropuerto mira los números y se pone muy seria. Ella dice, señor, la maleta pesa demasiado. Usted tiene que pagar $1,000 extra. ¿$1,000? Dice Mateo. Y se pone muy nervioso. No tengo $1,000. Pero está bien. Solo necesito quitar lo menos importante. Mateo abre la maleta y quita la tostadora. Él pregunta, ¿está bien ahora?
La empleada dice, todavía no, todavía pesa demasiado. Mateo suspira, quita el ventilador, quita el monopatín, quita el ukelele y quita el cubo y la pala. Mateo pregunta otra vez. ¿Seguramente está bien ahora? La empleada dice, lo siento, todavía pesa demasiado. Mateo se pone triste, pero tiene una idea. Decide quitar toda la ropa de la maleta. Él quita las 3 camisetas de la maleta y se pone las 3 camisetas. Quita los 2 pantalones de la maleta y se pone los 2 pantalones. Quita el snorkel de la maleta y se pone las gafas y el snorkel. Finalmente, él quita el bañador de la maleta y se pone el bañador encima de los pantalones. Mateo lleva toda su ropa puesta encima. Se ve muy gordo con tanta ropa. Ahora la maleta está completamente vacía. Mateo pone la maleta sobre la báscula. La báscula dice 1 kilo. La empleada sonríe y dice, perfecto, disfruta de tus vacaciones. Espero que te guste esta historia. Nos vemos en la próxima. Chao.